Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Leyendas Urbanas. Desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti, todos conocemos al menos una leyenda urbana. Sin importar si han ocurrido o no, circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer. La verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia. Antes de comenzar voy a presentar a mis compañeros. Tío Murphy, ¿cómo estás el día de hoy, esta noche, tarde? Excelente, feliz lunes, hablando de Rumania y de aventuras fantasiosas con vampiros, aparentemente, nada que ver con Crepúsculo, algo entre las 50 sombras de Grey y lo que no debe pasar en tu vida diaria con un poquito de toque ahí de qué pasó ayer, algo maravilloso, realmente maravilloso. Entonces empezamos el lunes con todo, a darle. Suena una buena comedia. ¿Es correcto, viejo? Una buena comedia. Y el día de hoy nos acompaña aquí mi camarada Richard Vlad Tepes. Gusto estar aquí. Orozco. ¿Cómo estás, Richard? Señores. Oh, gracias por la invitación. Dijo Marilyn Manson, gracias por la invitación. Excelente. Bueno, y ¿Antes de qué? Güey, no me acordaba de Marilyn Manson, güey, que era Eugenio Derbez, sí, güey. Era Eugenio Derbez, güey, con una imitación. Fíjate, yo siempre tuve una, y esa es una gran leyenda urbana para empezar a ver el programa, que Marilyn Manson sí se quitó las costillas, güey, para poderse darse placer. Ya, güey. yo también he escuchado eso, urbana, sí. Güey. Y la verdad nunca supe si fue real o no. Las costillas flotantes, que son las de mero abajo. ¡Ay, qué investigación! Vaya, está cabrón. Alguien ha preguntado un poco al internet. Es como que... Pues, es que se la había visto. Yo la verdad lo vi y dije, ay, bueno, no estoy tan desesperado, güey. O sea, no, lo vi muy cabrón, dije. No, aún. No sé cuándo me vaya a romper una costilla, pero pues de perdido quiero que me queden unas cuantas ahí jalando chido, ¿verdad? Entonces... ¿Para qué me las ando quitando? Para lo que se ocupe. Para lo que... Sí. Bueno, y antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con nuestro proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o buymeacoffee.com/BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, ahí estaremos. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Por cierto, quiero mandarle un saludo a Alejandro Corrado, hasta Argentina. Es un seguidor de aquí de la Biblioteca Pública Mundial de Twitter, que nos pidió que por favor le mandáramos un saludo, porque siempre trata de entrar a los directos en Twitch y dice que le sale un error, no sabemos qué esté pasando. Yo creo que nos está acompañando el día de hoy, porque aquí nos llega un comentario, empezamos con bien, del señor Usted Me Da Asco, maravilloso el nombre, por cierto. Dice, saludos desde Argentina, mis amigos. ¡Con madre! Nos escucho desde el año pasado, entré gracias al programa de Asimov, pero me encantó la dinámica que tienen entre ustedes. Hoy es mi primera vez en vivo, aunque estoy trabajando. Voy a intentar participar. Bienvenido, esperemos que sea... Muchas gracias por estar aquí. Mr. Me Da Asco, bienvenido, señor. Usted tiene su casa aquí. Y si quiere comentar, interrumpir, adelante, no hay ningún problema. Y saludos. Es bienvenido. Claro que sí. Usted no nos Son bienvenidos a todos sus comentarios. Usted me da asco. Está con madre. Qué hermoso suena, güey. Como que hasta respetuoso de decir de que maravilloso día, usted me da asco. Así como esa manera de interactuar con él, güey. Como que te subes al Uber y lo conectas por el Bluetooth y suenan las bocinas. Conectado a usted me da asco. Así es. Perfecto. Dice, y luego, y es full y ya iba lleno cuando te subiste. Güey, imagínate que fuera un oficial de la ley. La situación. Así como te detiene el policía, usted me da asco, y algún problema oficial, usted me da asco, y el policía, señor, me da asco, por favor. Señor, usted. Para usted. Para usted. En
en el momento que te equivoques en el orden, estás insultando al cabrón, ya valió madre. Sí. Dice, ¿es un personaje de los Simpsons de las primeras temporadas? Sí, totalmente. De hecho, él, ¿Sí? como referencia, digo, yo entiendo cuál personaje es. Él en alguna vez, Homero, cuando hace lo del tónico revitalizante de Simpson e hijo del abuelo, y le dice de que usted se ve que no satisface a su esposa. Salen algunas escenas de ahí y dice, usted me asco. Es un personaje recurrente, original de las primeras temporadas. Y si mal no recuerdo, él también golpea a un hippie o un bandman, por una razón muy aleatoria, pero sí reconozco esa referencia. Bienvenido, viejo. Sí reconocimos la referencia, sí. Genial. Bueno, antes de comenzar también quiero recordarles que estas y muchas historias más las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Proud, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas. Ok, bueno, ya con todos los anuncios hechos. Mira, ¿qué dice ahí? Dice, jaja, claro, es el que le pega a Homero. Qué buena memoria, tío Murphy. Sí, viejo. Mira, Huevo. Bro. De hecho, si tienes oportunidad y te gusta nuestro contenido, dale una oportunidad de ver la guía de la vida según Bart Simpson. Es uno de nuestros videos más vistos de YouTube. Te va a encantar. Analizamos ese libro, pero de la versión española, porque es la única que se encuentra, tío. Es cierto. La única que se encuentra. Yo también la tengo así. Que empieza el libro de que espero te hayáis ¿Lo tienes? este libro. Lo tengo, pero en PDF. Sí. Igual se los comparto. Okay. Ahí lo rolamos, ahí lo tenemos. También únanse a Discord si ocupan algún libro o alguna petición extraña. Ahí estamos, ahí hay buenas colaboraciones, hay mucha raza que postea cosas curiosas y pues lo podemos postear ahí en Discord para la gente. Malo. Sí. Chequen ahí los enlaces para que se puedan unir al servidor. Y bueno, pues vamos a empezar entonces. Quería preguntarte, Richard, así como les he preguntado a muchos de nuestros invitados, Ajá. Para ti, ¿qué es una leyenda urbana? ¿O cuál es tu concepto de lo que es una leyenda urbana? Pues mira, fíjate, yo siempre lo he visto desde esta manera. Hay cosas que suceden, puede ser por cuestiones aleatorias, por conflictos, siempre hay una trama por la que sucede algo, y independientemente de lo que pase o no, hay veces que yo pienso que hay energías, hay cosas que se juntan en un lugar, entonces pues en ocasiones pasan cosas que te pueden contar y dices, pues no creo en eso, ¿verdad? Pero no sé a cuántos de ustedes les ha llegado a pasar algo que vean y digas, es que pues por más lógica con la que analizo, no hay fundamento que justifique lo que acabo de ver. Entonces, de alguna manera, no te queda de otra más que aceptar que pasó algo que no tienes cómo explicarlo. Entonces, en medida de eso, pasan cosas que se van contando. Muchas veces son verdad, muchas veces no, o muchas veces son un hecho real, como por ejemplo el señor que se disfrazaba de payaso y que le encontraron en su patio enterrados no sé cuántos niños, y que de cierta manera está basado en él el personaje de Pennywise. Claro que acá presentado como una versión demonio, tal, o sea, obviamente esto no es una leyenda urbana, pero a lo que voy es que es como la misma cultura popular sustrajo o se basó de un hecho real de una persona de carne y hueso para traernos una historia de un personaje, pues digamos que de un mundo, de un macrouniverso más allá de lo que nosotros contemplamos. Entonces, así de mucho es la capacidad creativa del mismo, de la misma comunidad, de que entre que se van contando y se van platicando y la manera en la que cada uno ambientaliza lo que platica, se va haciendo como un mito urbano más establecido cuando ya la mezcla de todo lo que se contó ya se la saben todos. Y cobra cierta vida o cierto respeto en el momento que la gente le teme y dicen, ¿sabes qué? No pases por ahí porque por ahí dicen que espantan. Cuando logran que la gente haga eso, es como si ya lo hicieran verdad, porque independientemente si se aparece el asesino ahí, de verdad te va a matar o no, mientras son peras, son manzanas, toda la gente se comporta como si sí. Entonces, la lógica te dice que pues muy probablemente sí. O sea, si sigues ese tipo de lineamientos, ¿verdad? O sea, entonces, Simón. de una u otra manera son cosas que a lo mejor no se pueden comprobar a ciencia cierta si sí o si no,
pero mientras son peras o son manzanas, da esa curiosidad al misterio que pues gente como nosotros disfruta mucho, ¿verdad? Es correcto. Entonces, y de hecho, todo lo que comentaste ahorita es una maravillosa explicación, la verdad. Se conecta Master Ventus. Bienvenido. Oli, comenta, bienvenido, Ventus. Y tienes toda la razón. Son ese tipo de saludos, Ventus. Muchas de las cuestiones que nosotros hemos tratado aquí, de repente tratan sobre cómo se desafía la lógica de ciertas situaciones, y por andarle buscando tres patas al gato te sale una sorpresa de que, caray. Que te desconcierta más. Buscaba respuestas y terminaste con más dudas de las que tenías. ¿De qué es el tema de hoy? Es de leyendas urbanas, viejo. Ahorita nos comenté eventos de qué es el tema. Es leyendas urbanas. Estamos aquí con la participación del señor Richard para una cátedra de leyendas urbanas que están buenísimas. ¿Ibas a comentar algo, Conan? Sí, se les iba a decir que algo parecido a lo que acaba de decir Richard, eso de que, o sea, alguien te cuenta una historia y aunque sea muy ficticia, o sea, o muy sacada de los pelos, por decir, hay tanta la gente que lo cree que finalmente llega a pasar en algún momento y eso lo confirma la leyenda, por decir. Hay una parte en el libro de la Guerra Mundial Z, que la gente que no la haya leído, espero que lo busque y lo lea. Está bien genial el libro, que son puros relatos, como si fueran entrevistas. Buenísimo. Puedo decir que la película no le hace justicia a lo que abarca el libro. Nada, es correcto, nada. Es buena la película, pero el título de Guerra Mundial Z fue nada más por el puro nombre, porque con el libro no tiene nada que ver. Para vender. Bueno, así es, exactamente, sí. Bueno, hay un personaje en el libro, que cuando lo están entrevistando, él dice, hablando sobre los zombies, dice, nosotros deseábamos tanto que esto ocurriera que finalmente pasó. Hicimos películas, hicimos cómics, hicimos videojuegos y finalmente hicimos a los zombies. O sea, es una reflexión que él tiene durante la historia del libro, y me quedé pensando, es que sí es cierto, o sea, muchas veces queremos que algo ocurra, o sea, que aunque nos dé miedo, tenemos ganas de que pase como quiera y finalmente terminamos causándolo nosotros. Exactamente. y es para que ocurra. Simplemente las películas de Terminator, entonces te plantean que la inteligencia artificial, y ahorita ¿qué estamos haciendo? Vamos a aventar inteligencia artificial palusa. Entonces... Vato, en el podcast de Cayús pasados hubo un comentario, no recuerdo si fue de Antonio Aguirre o de Cristian, nos comentó ahí de que, ¿sabes qué estaría bien para pelear con Cayús? Y si hacemos dinosaurios modificados, y el chat, vato, literalmente 4 o 5 películas que te dicen por qué no es buena onda traer dinosaurios a la vida y qué fregado nos va a pasar. Sí. Aquí tenemos 2 frases para la gente que es de México, son muy conocidas. Porque es de la sabiduría popular, lo que nosotros le llamamos refranes o frases que te quieren dar una pequeña moraleja. Tenemos la primera de ellas que nos va a decir siempre, la curiosidad mató al gato, porque nos estamos metiendo con lo desconocido. Y en la segunda, con la valentía mexicana, una frase, es un hechizo sencillo, pero inquebrantable. Culo si no. Sí, huevo. Mi abuela decía, no le busques ruido al chicharrón. Ay, qué rico, es lo mismo, básicamente. Chicharrón de la Ramos, patrocínanos, por favor. Por favor, güey. Por favor. Muy buenos con las tortillitas y todo el pedo. Comenta Mister, usted me asco. Respecto a lo que dicen de Guerra Mundial Z, pasó lo mismo que pasó con Asimov y la película de Yo Robot, donde tomaron nombre, pero al final de cuentas la película parecía más el libro Bóvedas de Acero que a Yo Robot. Así es. Totalmente. Y porque sabemos que a la hora de hacerles película, tristemente, pues todo lo adaptan para que llame más la atención y haya más venta, y pues dejan de lado lo del libro, sí, tristemente. Agarran el nombre. Ese Rayo, sí recuerdo ese comentario. Bienvenido, Rayo. Sí se acuerda del comentario que citabas. Bienvenido, Rayo. Pero sí, viejo. Vamos empezando con la primera. Vamos a comenzar entonces. La primera leyenda urbana del día de hoy. Perdón. Ahí está. La primera leyenda se llama Una donación. Un alemán estaba de visita en Tailandia para una conferencia de negocios y se alojaba en un lujoso hotel de Bangkok con sus colegas. En la última noche de su viaje, se estaba relajando con otros asistentes, compartiendo unas copas en el bar del hotel. Le habían preguntado al barman si tenía algún consejo sobre lugares para pasar una buena noche en la ciudad, pero le dijeron que no era seguro en esa época del año para los extranjeros. No estaba convencido, pero un compañero de trabajo particularmente nervioso lo convenció de quedarse en el bar del hotel, especialmente porque el camarero estaba ofreciendo bebidas gratis. Los cócteles comenzaron a fluir.
y pronto se sintió un poco más borracho de lo normal, pero lo atribuyó a estar estresado y cansado, después de las reuniones de negocios que había tenido. Su nervioso compañero de trabajo le dio las buenas noches y se acostó, recordándole que tenía que tomar un vuelo por la mañana. Sin embargo, para entonces una atractiva chica local había comenzado a hacerle preguntas al hombre y a comprarle más bebidas, por lo que apenas se dio cuenta del consejo. Lo último que recordaba de esa noche fue contar un chiste sobre su hígado enfermo después de que sus colegas desaparecieron en el piso de arriba. Lo primero que sintió en la mañana fue un dolor insoportable, no en la cabeza, sino en la espalda. Estaba temblando en un baño lleno de hielo, teñido de rojo por la sangre, su propia sangre. Descubrió con horror cuando notó un tubo que sobresalía de su espalda alrededor de su cuello, tenía una nota escrita en alemán: llama a la embajada o muere, con el número de la embajada. Había un teléfono al alcance y marcó con manos temblorosas. Le dijo a la mujer al otro lado de la línea dónde estaba y describió su situación. Le preguntó con calma si tenía un tubo en la espalda, como si esto fuera algo ya habitual. Cuando él confirmó que sí, ella le dijo que no se moviera bajo ninguna circunstancia y le explicó que los paramédicos estaban en camino. Lo que había ocurrido es que le habían extirpado ambos riñones. ¿Habían escuchado esta historia antes? Sí. Yo no la había escuchado. Fue muy famoso durante los 90s, como que ese tipo de situaciones de no salgas con desconocidos, cuídate de lo que bebes. Pero sí era uno de los miedos que, bueno, de niño pues te decían que te cuidaras porque si te robaban o te secuestraban, pues era porque te iban a sacar los órganos. O sea, no había escuchado en sí esa historia, pero sí fue un miedo que, digamos que de los 90s, todavía creo que hasta el 2007, 2008, y luego como que revivió con lo del líquido de la rodilla. Pero es un miedo que, por cierto, volviendo a lo de Guerra Mundial Z, en el libro hay una historia en donde te ponen que gran parte de cómo se infectó un continente fue porque en China había gente que mataba personas y les hacía esto, se robaba los órganos y los mandaba a Estados Unidos para gente que pagó por un órgano de emergencia, y a los ricos, mientras se los estaban poniendo con las cirugías, se transformaban. Entonces, sí, es como que, digamos que es una historia, es un mito urbano que no lo puedes comprobar si pasó o no, pero de que es un hecho que sucede y hay casos, sí, entonces sí. Yo creo que muy probablemente pueda ser verdad. De hecho, mira, nos comenta usted, Medasco, es algo real lo de la venta de órganos. Si buscan en Facebook, vendo riñón, van a encontrar un montón de publicaciones. Últimamente Facebook está muy descontrolado y son publicaciones reales, o sea, manejan una serie de cosas que tú piensas que es broma y la verdad no, o sea, la verdad sí los están vendiendo. Ahora, ese tipo de situaciones, como la gran mayoría de las historias que son, por ejemplo, de la época de los 90s, eran como para una moraleja de no salgas, porque la gente es mala, y no bebas esto porque te puede pasar X, Y o Z. O sea, aquí estamos hablando de que esto le pasó a alguien en Tailandia, curiosamente estamos hablando de Tailandia hace un momento, específicamente. Sí, de hecho. Pues es muy plausible, es correcto. Entonces, lo ves de este lado, imagínate, de que llama a la embajada, de que, oh no, otra persona engañada por un chico asiático, y el vato, pero era una chica. Sí, claro, les hacen creer de todo. Claro, la chica. Entonces, sí, claro. Pues, ya anda pedo el vato, ya se imaginan, ¿verdad? Las cosas en Tailandia, lo que pasa en Tailandia, aparentemente se queda en Tailandia. Sí, ya. Pero. Ay, disculpen. Entonces, me imagino que marca la embajada y luego, código 8, o código 8. Alemán atrapado en una bañera, le extirparon 2 riñones, se acostó con un tipo. Así, confirmado. Y se lanzan los paramédicos. Ya llegan y lo atienden sí, con todo el prejuicio, ¿verdad? Con el prejuicio y luego se la curan. Oye, no, güey. Bien prejuiciosos los vatos, así como que se divirtió anoche. Señor, le vamos a tener que hacer algún examen para ver si no le falta nada más. Y lo confirmado, era un tipo. Fíjate que esta historia, igual como ahorita como decía Tío Murphy, fue muy popular en los 90, yo creo que todavía hasta principios de los 2000, más o menos, y incluso desde antes ya se contaban historias similares, pero yo creo que esta historia se volvió más popular
no esta historia en particular, sino la versión en donde no te robaban los órganos, sino te infectaban, que era lo del VIH, que igual, ¿sí te acuerdas de esa historia? Que te dejaba la nota, ¿no? De bienvenido al mundo del SIDA, sí. Ay, bueno, claro, un clásico, o sea, muy clásico esa historia, ¿eh? Sí, entonces digo, yo creo que esa historia es más popular, pero básicamente es lo mismo, o sea, pasas una buena noche con alguien, o con diferentes alguienes, y de repente el día siguiente pagas las consecuencias, y yo creo que ese es el meollo de esta historia en sí, o sea, no importa si es la del VIH, o si es la de los riñones, o te quitan el hígado, lo que sea, la cosa es reflexionar y no hacer algo. O el líquido de la rodilla. Y la idea es dejar la moraleja. Aldo, que le acaban de quitar la vesícula. Dice que fue en el hospital. Yo creo que ya estoy empezando a dudar un poquito. Voy a preguntarle. Esos viajes económicos por pandemia. Esos viajes de remate de 2,000 pesos, 2,000 pesos a Tampico. No, que a huevo. Sí, a huevo. Bueno, la siguiente historia se llama Fuego Funeral. El trabajo de un empresario de pompas fúnebres suele ser bastante sencillo y simple, y sus clientes no suelen ser los que causen problemas, pero a veces el cuerpo humano puede arrojar sorpresas. Cuando se trata de cremaciones, cuanto más grande sea la persona, más tiempo y más caliente va a arder el fuego. Cuando un hombre mórbidamente obeso fue incinerado en Virginia, en Estados Unidos, su volumen era demasiado para que lo manejara incluso el equipo especializado. A medida que la temperatura subió, su grasa corporal se derritió y la grasa humana se filtró fuera del horno, lo que provocó que el edificio se viera envuelto en llamas. Hubo que llamar a los bomberos para que supervisaran la cremación hasta el final. De manera similar, una mujer austríaca particularmente grande también provocó un incendio en un edificio cuando la estaban incinerando, lo que provocó llamamientos para un límite de peso por razones de salud y seguridad. O sea, pusieron una restricción de que solamente se puede cremar la gente que tenga hasta cierto peso. Hasta cierto ya de ahí peso, en adelante ya no. Güey, ya de ahí pues fue eso. ¿Has visto tú cuando te vas a subir un juego mecánico que dice, tiene que ser de esta altura como para poderse subir? Ándale. Me imagino que los crematorios tienes que pesar menos de tanto para poderte subir esta atracción. Pasas a la báscula. En esta atracción. Me imaginé con la... Dice, con la Suiza... ¿Cómo se llama el lifter chiquitito? El que usan para levantar las cajas como tipo en Soriana y esos lugares, que es así... sí. Que es como un montacargas, pero manual. Montacargas. Sí, ándale, sí, el montacargas. Me imagino, si el montacargas pequeño no te puede cargar, no te puedes subir. Y el montacargas chiquitito como el de Cars, como el Widow, algo así que... No, sí, no bueno, dice Suiza por otro lado siempre asegura que las personas fallecidas con sobrepeso sean manejadas por una instalación especializada construida para resistir el calor adicional. O sea, en Suiza la gente muy obesa la queman o las creman en un edificio distinto al del resto de las personas. Obviamente por lo de las cuestiones de seguridad. Sí. ¿Habían escuchado algo como esto? ¿O esta historia en particular? Yo nunca. Ojo, no lo había escuchado. Pero me voy a aventar un pequeño chiste rápido porque si no lo saco voy a reventar. Date. Normalmente a las personas así las queman en el hospital. En Suiza también está el hospital y el hospital. Perdón, es un chiste muy tonto, pero tenía que sacarlo de mi corazón. Tenía que sacarlo de mi corazón. Perdónenme, discúlpeme por mi idiotez, continúen. Pues favor. Mira, si lo vemos desde el punto de vista en que estás haciendo un pollito asado, de repente empieza a tirar grasita de cómo se prende todo el pedo, y pues a veces aplica, digo, aquí en México la de aventarle poquita cervecita, ¿verdad? Para que se apague acá el punto es de que dices, la grasita prende y a veces prende bien machín y es bien escurridiza y es como si fuera gasolina, pero no se consume tan rápido. Ese es el problema. Entonces, si ese horno está a una temperatura capaz de hacer que la grasa solidificada de un cuerpo así se consuma y se derrita, y esa grasa puede ser, si no está bien sellada, la puerta se filtra y efectivamente se va por todo el edificio. Y si está nivelado de regla y todo, peor, porque se empareja, ¿verdad? Se llena todo de grasa en llamas, entonces
luego si hay cosas flamables, peor tantito, entonces ya se imaginan. Fíjate que de la historia yo jamás había escuchado algo similar. Entiendo la lógica de Richard, digo, yo que he hecho chorizos argentinos o chorizo uruguayo, que es muy grasoso, la flama es enorme, o sea, es una flama de cuidado, no es como una carne asada normal, que un asado normal, que la carne pues no suelta mucha grasa, saltan llamitas y demás. En el caso de los chorizos, por ser muy grasosos, o el caso de la chistorra, saltan flamas muy altas. Ahora imagínate el cuerpo humano que está lleno de esos, y ahora hay una persona Exacto. obesa. No, se dispara, es una fórmula de catástrofe, la verdad. Sí, todo depende de cómo estén hechos esos lugares para contener esa grasa, pero me imagino que de una u otra manera la cantidad que tienen o los mecanismos que tienen para eso son superados por la cantidad excesiva de grasa que hay. Y pues es como que eso lo puede hacer más factible o no de que sea real, pero considero que toda esa grasa derramada y encendida, pues sí puede hacer un incendio muy bañado. Sí, o sea, sí se ve lógico, o sea, este mito tiene su lógica, por así decirlo. O sea, de que si habría pasado o no sabría decirlo, pero dentro de la lógica, pues es factible. Fíjate, yo nunca había escuchado tampoco esta historia o una historia similar, pero lo que sí había escuchado y lo que sí no recuerdo dónde lo escuché, que cuando, por ejemplo, la gente que muere por combustión humana espontánea, que de entrada ese pedo no existe, siempre hay una explicación de cómo fue que se incendió para empezar la persona. Al parecer la grasa del cuerpo humano es tan fuerte o digamos es tan potente que el fuego es anormalmente alto. No me acuerdo dónde lo vi, pero o sea, comparado, por ejemplo, con la grasa de un cerdo, por decir, la grasa humana, por alguna razón, hace que el fuego sea mucho más intenso. Una cosa así. Ajá. Entonces, por eso es que cuando se ven los casos así, o sea, o fotografías no, es que esta persona murió por combustión humana espontánea, siempre quedan, por ejemplo, las piernas o de las rodillas para abajo. Porque el fuego era tan intenso, pero en la parte de arriba, que literalmente consumió todo el cuerpo, excepto la parte donde no había fuego. Las piernas y así. Dice Master Venus, no hablen de combustión espontánea porque me pongo paranoico. No, viejo, mira, yo opino en lo particular, digo, sé que hay casos documentados, yo opino que no es posible en el aspecto, digo, a lo mejor combustión humana espontánea está correcto porque nunca he visto un pollo que se hace solo de la nada, así que vaya caminando la pobre gallina y que Kentucky, ¿sí? O sea, no lo he visto. Que estaría genial que pasara. O imagínate. Acá, mira un pollito, y unas tortillas así a un lado. Combustión esa sería una combustión nixtamalizada espontánea. Ándale. Saldrían tortillas. Pero lo recoges y está un arbolito de aguacates, una vez. Todo ya, eso es una verdadera señal de Dios, güey. Lo dijo Balú, mamá naturaleza me lo da. Y luego llegas a tu casa y hay un 2 en la puerta. Acá. Caray, eso sí me interesa. Pero no te preocupes, eso sí me interesa. Estamos cotorreando a gusto, pero estamos hablando de una cuestión que es la cremación por parte de nosotros. Pero la combustión humana espontánea, como dice Conan, tiene muchas explicaciones. No vas caminando y Diosito dice, no pasa así. Si no, créeme, ya veremos bastantitos que estaríamos como que en la lista de espera, así como que este vato, no, comió puerco el Viernes Santo y... Puro cerillito. De hecho, igual nada más como para cerrar un poco esto de la combustión humana espontánea, este mito nació como una forma de asustar a la gente, a la gente alcohólica durante el 1800. Exactamente el año no lo tengo, pero eso sí lo vi en un documental en YouTube, pueden buscarlo. Nació como una forma de asustar a los alcohólicos y a los ebrios para quitarle supuestamente el alcoholismo, el vicio. Entonces, nos seguimos el vicio, luchando fuerte. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que a los que se asustaron, probablemente para que se les baje el susto, fueron por una botella nueva. Entonces, de alguna forma, el mismo miedo te empuja al vicio otra vez. Es que me acordaron de la gente, de la película donde la gente empezó a explotar de la nada. Yo más o menos he visto algo de eso, que se movían. Es una película que pasan de repente en Facebook, nunca la he visto, pero que si la gente se movía, que algo dentro de sus cuerpos estaban quietos en un mall,
y que se dan cuenta que hay como que un virus, pero no se contrae con el aire. Si hacen un movimiento, porque se quedan quietos, si se llegan a mover tantito, explotan. La he visto en Facebook que de repente la han puesto, es de bajo presupuesto, es una película de serie B, pero sí sé más o menos cuál dice Ventus, no sé cómo se llama, si nos puedes compartir, no, era otra. ¿Cuál Ventus? Bueno, si nos puedes compartir en el chat para buscarla, porque la que yo te digo me interesa. Que explotan porque se mueven, están en un mall. Vaya. Vamos a ver. Habrá que verla. Si puedes, Ventus, por favor, ahí no la compartes. Pero bueno, la siguiente historia se llama La ciencia es peligrosa. Un día de julio de 1978, un científico ruso que estudiaba un doctorado en el Instituto de Física de Altas Energías cerca de Moscú estaba realizando el mantenimiento de un acelerador de partículas. La máquina era la más grande de la Unión Soviética y utilizaba campos electromagnéticos para disparar partículas a través de un tubo gigante a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Algo salió mal con el procedimiento de seguridad y un rayo de partículas cargadas atravesó la cabeza del científico, dándole una dosis de radiación miles de veces mayor de la que un humano debería ser capaz de sobrevivir. A pesar de ver un destello, entre comillas, y cito, más brillante que 1000 soles, no sintió dolor. El lado izquierdo de su cabeza, donde había entrado los protones que viajaban casi a la velocidad de la luz, se había hinchado hasta que no pudo ser reconocido. La piel quemada finalmente se despegó, revelando el camino del tejido quemado y hueso que las partículas se habían quemado a través de su cabeza. Cuando entraron por una fosa nasal y salieron por la parte posterior del cráneo. Aunque había sobrevivido a los eventos, los médicos esperaban que pronto sucumbiera a los altos niveles de radiación y sufriera una muerte prolongada. Sin embargo, no murió. Se recuperó casi por completo, con solo problemas de audición y algo de parálisis facial, como prueba de su terrible experiencia. Su cerebro funcionó con normalidad, aunque se cansaba un poco más rápido, y pudo completar sus estudios de doctorado y formar una familia. El haz estrecho de protones había atravesado su cerebro sin dañar el tejido vital. En la actualidad se utiliza una tecnología similar en radioterapia para destruir las células cancerosas sin dañar el tejido sano. ¿Esta historia ya la habían escuchado ustedes? Jamás. Yo no la había escuchado nunca. No, jamás, ni nada por el estilo. O sea, de entrada digo, con la ignorancia lo digo porque he escuchado de acelerador de partículas, pero no había escuchado que tuvieran uno en Rusia así grande. Digo, pues el más conocido es el del CERN, pero sí. O sea, no sabía que tuvieran uno. Digo, no dudo, ¿verdad? Los rusos de todo tienen y son muy secretivos, pero probablemente, con respeto, si hay alguien ruso en la audiencia, ¿verdad? No lo digo o sea, hablo a niveles de tecnología y de gobierno. Aquí queremos mucho a los rusos, viejo, nos alimentan a la gente. Dice, nos comenta ahí Ventus, estaban en una escuela y los alumnos morían explotando. Y la película... Ya sé cuál es. No, yo no sé cuál americana. es. Yo pregunté si era japonesa, porque los japoneses inventan todo, güey, le hacen de todo, pero dice que es americana. ¿Tú sí la conoces, Conan? Sí, pero si es americana, entonces no. O sea, yo he visto escenas de esa película que es japonesa, ¿no? Y sí, no explotaban así nada. Una japonesa sí en la cabeza la tengo. Sí, y no es que explotaran así de la nada. Lo que pasa es que en la película, es una película de horror y hay una especie como de... Es una cabeza que era un monje. Es una historia detrás de toda esa cabeza. Es una cabeza roja con cara blanca. Que se voltea. Hay una historia totalmente... que se voltea. Sí, entonces, si está dándote como que la espalda, pues tú no te puedes, o sea, te puedes mover y todo, pero si de repente voltea y te ve que te mueves, ahí te mata. Sí, entonces, la película no la he visto, aunque no he visto la película, pero he visto esa escena. Y si es otra, la que dice Ventus, pues por favor, ojalá encuentre el nombre de la película y nos la pone. Ojalá y sí, porque ahora respecto con la intriga. Sí, yo también me quedé con la duda, güey. Ahora te digo, respecto a la historia, yo sí había escuchado esta historia, aunque francamente no recuerdo dónde. Y lo que sí no recordaba yo, o lo que no estoy seguro de que en la historia cuando yo la escuché lo mencionaran, es que fuera en Rusia. Según yo, esto había pasado precisamente en el CERN, que es en donde tienen pues el colisionador de hadrones más grande, pues el único y el más grande que existe.
Y precisamente lo recuerdo por la frase que dijo el científico, lo de más brillante que 1000 soles, que aunque es una frase que también se relaciona mucho con lo del proyecto Manhattan, Por yo sí había cierto, visiten escuchado que el científico al que le nuestro ocurrió podcast, esto, visiten el podcast del proyecto Manhattan de nosotros que se llama justamente así, más brillante que 1000 soles, está en YouTube. más brillante que 1000 soles. Sí, y te digo, y lo que sí es que tampoco no recuerdo que si había sobrevivido durante mucho tiempo, ¿no? Y aquí ya dicen que pues tuvo hasta familia y toda la onda, entonces pues qué bueno que no le pasó nada. Pero ¿cómo pudo haber visto algo así? Digo, si es que al parecer, porque sí pasó, digo, hay la gente que nos está escuchando en Spotify, hay una fotografía del científico donde está de lado y se puede ver el trayecto que recorrió los protones que cruzaron por su cabeza, que le entró por la nariz y le salió casi por la nuca. Lo cual me pregunto, ¿cómo es que este güey puso la cabeza así? O sea, ¿qué chingo estaba haciendo este vato, güey, para poner la cabeza en esa posición y que los protones le cruzaran la cabeza en ese ángulo? Sí, pues Pero, tuvo que haber tenido un descuido muy... Digo, pues, ¿qué puedo decir? Hasta el mejor cazador se le va la liebre de repente, ¿verdad? O sea, a lo mejor, digo, desconozco cómo sería su trabajo, pero pues, lo que me causa más ruido de este caso es la cantidad de radiación que aunque lo haya atravesado, tuvo que haber dejado tejido muerto, por así decirlo, adentro. Tejido que se va necrosando por la misma radiación, tejido que tuvieron que, por así decirlo, remover con cirugía y para evitar y para permitir que siguiera vivo, ¿verdad? A lo mejor lo selló, como cuando tú tienes una herida expuesta y la puedes cauterizar, a lo mejor el mismo átomo lo cauterizó. Pues es como probable. En este caso estamos hablando de partículas. No sé si han visto el documental de Chernobyl, que bueno, es una miniserie que sacaron, pero que explican muy bien cómo fue que la situación de Chernobyl salió de control. O sea, fue de verdad un error que de cierta forma en teoría no debió haber pasado, pero pasó porque fue una leve falla de esas de 1 en 1 millón que pues probablemente no vaya a pasar, y que quien lo vio, quien lo supuso que podría pasar, dijo, ay, no creo que pase, y decidieron el resultado de que hubieran tenido que volver a hacer varias cosas y era gastar de nuevo, y en ese entonces era la Unión Soviética, entonces no estaban dispuestos a hacer algo así y reconocer que lo hacían por un error que cometieron, entonces lo que aplicaban era, no, todo está con madre, todo funciona bien, todo está perfecto, entonces hubo esa situación y hubo gente que estaba retirados y estaban nada más viendo el incendio a lo lejos y a esa gente pues no la libraron, o sea, se murieron. La poquita radiación que atravesó sus cuerpos sin quemarlos ni nada, los mató. A los bomberos que estaban ahí apagando el fuego sin saber que a lo que le estaban aventando agua desde abajo era el mismo foco del reactor, esos chavos primero se pusieron bien mal y se quemaron todos y luego después estuvieron hospitalizados y tuvieron una mejoría y de repente como si sus células que componen la piel se hubieran colapsado y se les empezó a deshacer como si fuera una mezcla de lepra con así de que se les empieza, o sea, más que nada que son los efectos que da la radiación, claro, por cuestión prolongada, pero aquí fue una dosis muy fuerte, dices, entiendo que muy probablemente sí, no lo hubiera deshecho toda el área de la cabeza, pero el hecho de que lo que le quitaron o lo que se dañó todavía le permita seguir vivo, se me hace una cuestión muy, o sea, no sé, muy dudosa, por así decirlo. Es correcto. Esto es lo mejor de las leyendas urbanas. Suenan tan creíbles que no sabes si es cierto o no. O sea, te puedes imaginar como que, ¿cómo te genera muchas preguntas, pero esta es la versión de ellos. Ojo, la Unión Soviética no se va a equivocar y no va a admitir algunas cosas. De hecho, mira, nos comentan Ventus, me acordaste del experimento que están haciendo ahorita de replicar un hoyo negro para estudiar sus efectos. Sí, de hecho eso es precisamente lo del CERN, eso es lo que están haciendo. Hacen chocar dos átomos
o dos partículas, perdón, y al chocar se crea supuestamente se crea un pequeño hoyo negro que se disuelve, o sea, no es estable. Y pues supuestamente si logran hacer que el experimento funcione como ellos quieren, van a poder crear energía infinita, energía ilimitada por unos procesos que se están haciendo ahí. No soy científico, me gustaría. Películas de terror, güey. Así empiezan todas las películas de terror. De hecho, yo había escuchado que están en proyecto de construcción de uno más grande alrededor, o sea, es como si fuera un anillo, donde este acelerador estaría dentro de ese otro más grande, o sea, supuestamente precisamente para probar con un agujero un poquito más grande. Eso no me suena nada inteligente, ¿verdad? Pero por otro lado, pues no sé si han escuchado de lo que le llaman el efecto Mandela, que pues no sé si todos estén familiarizados, pero se está diciendo mucho que eso del efecto Mandela pasó a partir de la primera vez que encendieron esto del acelerador de hadrones. De hadrones, sí. Que fue de alguna manera lo que ellos hicieron, o sea, se teoriza que pudieron habernos enviado como a una realidad alterna y que hay ciertos recuerdos que se empatan y por eso hay personas que recuerdan cosas como eran en otra línea, por así decirlo, y que todo empieza a partir de esa fecha con lo de Nelson Mandela, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita ya han salido infinidad de cosas, como por ejemplo, algo que a mí me impactó mucho, porque no sé ustedes, yo recordaba al señor del Monopoly con un monóculo, porque vaya, yo de niño lo veía eso y recuerdo que me daba risa y me ponía una ficha como si fuera el monóculo cuando iba ganando en el juego, ¿verdad? Pero dices, ahora resulta que nunca lo tuvo y digo, ay, pues se me hace muy cabrón que me lo haya imaginado siempre en el juego con monóculos y nunca lo tuvo. Yo no sabía que era un monóculo, o sea, yo sé que es un monóculo nada más por ese juego. Entonces, son cosas así que son detalles pequeños, pero de una u otra forma te hacen pensar, porque hay cosas que puedes decir, no, eso no era así, pero hay otras cosas con las que a lo mejor sí estabas más clavado y sí te consta que no era de esa manera como es ahorita, y pues te hace ruido, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se meten con algo que pues, puede tener consecuencias muy, muy drásticas, más que nada. O sea, básicamente con lo del CERN hicieron lo que Loki o Lady Loki hizo al final de la serie de Loki. Más o menos algo así. De hecho, en la de Loki, pues es algo así como que las líneas de tiempo adicionales estaban siendo contenidas por ese instituto acá pero digamos que acá la situación es como si ellos se hubieran cargado nuestra línea de tiempo y hubiéramos tenido que subsistir siendo succionados a la dimensión de al lado. Entonces tienes una mezcla de recuerdos en donde tú todavía conservas algunos de la otra dimensión y hay gente que no recuerda ni, o sea, es como si hubiera gente que viene de la otra y gente que siempre ha vivido aquí. Entonces, los que no recuerdan, o sea, es una teoría, o sea, no estoy diciendo que así sea, pero... pasadas en eso, viejo. Hay una muy buena de los Beatles, la Yesterday, exactamente lo que dijiste, que jalaron gente de otra dimensión y ellos conviven con los que siempre han vivido ahí. Ándale. Ellos conocen a los Beatles y la gente de esa dimensión no los conoce. Exactamente, así es. Y de hecho, se supone que la ciencia, sí puede, hasta cierto punto, digamos, puede explicar eso, que es la superposición cuántica, que es cuando dos átomos o partículas, no recuerdo bien, comparten como que el mismo espacio, o sea, al mismo tiempo está y no está. Como lo del el gato de Schrödinger, que es una forma de explicarlo, pero el propio Schrödinger dijo esa explicación como una forma de burlarse. Y mucha gente le dice, es que este cabrón era la mamada, porque la ciencia y la cuántica, la chingada, cuando él lo que quería era dar... Bueno, yo les voy a dar... burlarse de la obviedad. El consejo obvio de su tío Murphy para que se cuiden. Si algún ruso habla con ustedes y quiere experimentar con su agujero negro, no se dejen, sobrinos. Cuídense mucho. Es lo que les puedo recomendar. Quería comentar algo
Ahorita me recordó también a mí, Ventus me recordó una frase de ahorita con eso de los hoyos negros y el CERN y todo eso. Me acordé que Terry Pratchett dijo una vez, porque Terry Pratchett, por cierto, trabajó en una planta nuclear. Dijo, estoy totalmente seguro de que el fin de este universo, al final de este universo se va a escuchar primero va a escucharse, ¿para qué es este botón? Y hasta ahí llegamos. Sí. Y es correcto. De hecho, ¿Qué te si puedo tienen decir? una oportunidad, Pero bueno. digo, para ese tipo de cuestiones con universos alternos y demás, una recomendación, vean de Love, Death and Robots, el capítulo sobre las teorías multiversales. Está buenísimo y te lo explica bien sencillo, cómo una modificación o un efecto mariposa se va generando a través de eso. Está divertidísimo y además viene con uno de los personajes que hemos mencionado mucho aquí en la Biblia. Mucho. Sí, vaya que está muy bueno. Sí, de hecho. Muy chido. Bueno, la siguiente historia se llama Es un niño. Los científicos han descubierto que una prueba de embarazo de 3000 años utilizada por los antiguos egipcios era notablemente precisa. Perdón. Las mujeres embarazadas orinarían en trozos de cebada y trigo. Si el grano de cebada brota, estaban embarazadas de un niño, mientras que si el trigo brota, era una niña. Pruebas recientes han encontrado que probablemente tenían una precisión de hasta el 70%. Las técnicas no habían progresado mucho en la década de 1920, pero los científicos descubrieron que podrían saber si una mujer estaba embarazada por la presencia de una sustancia química producida por la placenta. La única forma de analizar esta sustancia era inyectar la orina del paciente en las venas de animales, generalmente ratones. Luego los ovarios de los roedores serían removidos y examinados en busca de la sustancia química. Por supuesto, los ratones morían en este proceso. Afortunadamente se descubrió que había otra opción. La futura madre daría una muestra de orina que luego se inyectó en una rana africana con garras desprevenida. Si el animal producía huevos en un día, la mujer estaba embarazada. El beneficio de esta prueba era que no tenían que matar a la rana para obtener el resultado, ya que la criatura podía probarse repetidamente. La prueba se utilizó ampliamente hasta la década de los 60, cuando se desarrollaron nuevas técnicas que no involucraban a los anfibios. Esa sí la había escuchado, vato. Esa sí la había escuchado, la de la rana, güey. Si la rana ovula, estás embarazada, güey. Ya imagino a la muchacha, creo que estoy embarazada, y la mamá, espérame, déjame, voy por unas ranas. A ver, ¿qué te voy a decir? Hay que hacer, y luego la mamá, orina la rana, pero méala para saber. Hombre, yo te la sostengo. No. Mea la rana, no mames, qué pedo. Qué bella la medicina. Bueno, sí, güey. Bueno, la primera historia o la primera parte de la historia yo sí la había escuchado. Esta de que los egipcios habían encontrado, habían hecho, perdón, esta prueba. Y me parece no tan sorprendente que tuviera una precisión de hasta el 70%. Y digo no tan sorprendente porque muchas veces tendemos a creer que la gente de la antigüedad, por alguna razón, eran una especie de idiotas o algo así. O sea, les quitamos mucho crédito, siendo que pues muchas de las cosas que tenemos ahora y que sabemos es porque ellos las practicaban. Ahora sabemos por qué funcionan, pero en ese momento ellos simplemente sabían que funcionaba y ya. Y por ejemplo, en México también se da mucho el caso, supongo que alguien que nos esté escuchando ahorita tendrá alguna abuela o algún abuelo que en algún momento, cuando se sentían empachados o con un malestar en el estómago, les dijeron, quema una tortilla y así que esté como medio carbonizada y luego te la tomas con un vaso de agua. O sea, la mueles en el vaso de agua y te la tomas. Porque el carbón absorbe la grasa y luego cuando vas al baño pues es más fácil que salga. Actualmente venden pastillas para ese pedo. O sea, ya no es necesario hacerlo de la tortilla, pero ya venden las pastillas de carbón. Digo, claro. Entonces, que es más barato quemar la tortilla. Claro. Pero te digo, la cosa aquí es que ahora sabemos por qué funciona. Antes sabían que funcionaba y eso era lo importante. Fíjate que todo ese tipo de remedios caseros, ahorita que dijiste los egipcios, digo, todavía no sabemos cómo hicieron las pirámides, hay un chorro de teorías, pero todavía no podemos descifrar cómo fregados los hicieron. Todas las invenciones, la astrología, el cero, todo lo que tenían los mayas, los aztecas, los árabes, los egipcios, no eran gente tonta, tenían una mentalidad y un ingenio enorme. Ahorita muchos de los remedios que conocemos como caseros
O sea, remedios caseros vienen de todo eso. Vienen de eso. Vienen de eso. O sea, Sí. por ejemplo, ahorita que dijiste la tortilla para los cólicos, que dicen buenísima cuando se ponen en el vientre una tortilla caliente, o ahorita para lo del empacho que dijiste. A ver, un remedio natural para la garganta, bien famoso. Natural. De la miel con limón. Miel con limón. Sí, miel con limón. Entonces, todo ese tipo de situaciones tienen su lógica detrás de, y eso es lo interesante. Pero aquí lo que me pregunto es cómo fregados descubrieron que la cebada podía dar una prueba de embarazo. O sea, alguien de repente, como que una mujer ¿La cebada o el trigo? La cebada o el trigo. Entonces, como una mujer embarazada una vez orinó y brotó y como que alguien lo observó y lo desarrolló. Yo creo que fue así, fue por un accidente. Muchos de los grandes avances de la humanidad se han dado por accidentes. Ahora, una pregunta que no te va a dejar dormir, güey. Como el fuego, a huevo. Perdón. Te decía, una pregunta que no te va a dejar dormir es, el güey que se dio cuenta de que podía ordeñar una vaca, ¿qué era lo que estaba intentando hacer originalmente? Yo tengo la respuesta. A ver. Yo tengo la respuesta, güey. Vio que era más fácil que ordeñar al toro, güey, y nos quedamos con la vaca. Ahora pregúntate qué estaba haciendo cuando descubrió lo del toro. Eso ya es otra pregunta muy, muy aparte. Sí, ya me imagino que qué desilusión se ha de haber dado. Bueno, la siguiente historia se llama El hombre de dos caras. Un video perturbador una vez circuló por internet. En el clip, los médicos estaban tratando a un hombre horriblemente deforme que tenía lo que parece ser una segunda cara en la parte posterior de la cabeza, con una boca que se abre junto con la otra, lengua, dientes y otros rasgos faciales. Se dijo que el hombre era Chang Tzu Ping, que vivía como ermitaño en una remota aldea china, demasiado aterrorizado para mostrar su rostro al mundo. Los niños locales se burlaban y tiraban piedras cuando salía de la casa. En la década de los 70 fue descubierto por una tropa de soldados estadounidenses que lo rescataron de sus torturadores y lo llevaron de regreso a Estados Unidos, donde le quitaron su segundo rostro en una operación de 12 horas como parte de un trato diplomático. Se especula que su caso pudo haber sido un ejemplo de fetu infetu, una condición extremadamente rara que ocurre en embarazos múltiples cuando un embrión se atasca dentro del otro y crece dentro de su gemelo. ¿Habían escuchado ustedes esta historia? Sí. Yo sí he escuchado de eso. Ha habido, o sea, son casos muy raros, pero sí ha existido gente que desarrolla partes que pues se le absorbió prácticamente un feto al otro. Lo que yo he escuchado es que en sí esa otra parte pues no está consciente, ¿verdad? Pero pues es lo que se dice. No sé cómo sea en realidad. Hay una historia, curiosamente, ahorita que dijiste eso, de hecho, o sea, me das como dice, había un personaje en South Park que tenía esa condición. Sí, hice el comentario, es la enfermera que tenía su gemelo no nato aquí, a un lado en la cara. Sí, es cierto. No me acordaba de eso. También hubo un episodio en American Horror Story, creo que era la de Freak Show, que uno de los personajes que se aparecía o que le temían era precisamente una persona que absorbió, por así decirlo, a su gemelo, pero le quedó como una cara pequeña en la nuca. Y que decía que la cara sonriente así bien, o sea, vaya, de alguna manera ven como, o sea, hablando de mitos urbanos, como algo que pues dice, sí, es factible que puede pasar. Ha habido casos, se convierte en una historia de terror, ¿verdad? Detalles así. De hecho, en la historia de terror de que la cara estaba en la parte de atrás, decían que la cara le hablaba y que se burlaba de ella en las noches y que se reía. Entonces, eso se lo había oído. Tenía miedo, que le tenía miedo a la condición que había desarrollado su gemelo no nato. Y que le ordenaba matar gente, ¿no? La cara, si no, no lo iba a dejar dormir. Es ¿cómo se llama? Gemelo parásito. Ándale, sí. Sí, bueno, buenísimo. Hay una historia, o más bien no estoy seguro, digo, porque en el futuro vamos a hablar de esto, en octubre. No estoy seguro si la criatura de lo que les voy a contar es un yokai o tiene otro nombre, porque en Japón dividen los fantasmas de los monstruos o los espíritus de los seres físicos, digamos. Y los seres físicos son los yokai. Hay una historia de una mujer que tenía en la nuca, tiene una boca.
Nada, es que no recuerdo bien cómo se llama ese monstruo, digamos, ese yokai. Incluso hay una película de horror que se trata de eso, de que es una mujer muy, muy, muy linda y, digamos, engatusa a los hombres, y cuando van a tener relaciones sexuales o algo así, la boca que tiene en la nuca ataca a la persona. Aquí Y está, así es mira, como... te leo el Ajá. dato. Se llama Futakuchi Onna. La Futakuchi Onna es una criatura de la mitología japonesa. Es una mujer que está afectada por la maldición, convertida así en yokai, si es un yokai. Futakuchi Onna Excelente. significa mujer de dos bocas, y de esta manera es representada con una boca regular y otra extra la nuca, incrustada en el cráneo y debajo del cabello. Ahí podemos buscar algunas imágenes bastante interesantes. De hecho, se ve muy interesante. Si tienen oportunidad, revísalo en San Google. Hay algunas bien chibi, bien kawaii, y hay otras bastante impresionantes. Es que todo te encuentras kawaii en Japón. Eso que ni qué. Sí, bueno. Supongo yo entonces que en Japón en aquellos años sí se llegó a dar también una malformación como esta, y de ahí nació la historia, como probablemente pasó en Grecia con los cíclopes, de que nacían niños deformes, y de ahí nació el mito del cíclope también, probablemente. En la India los ven como deidades, muchos de ellos los ven como representaciones de reencarnaciones de dioses por malformidades. Porque ellos tienen dioses que tienen, brazos, ¿cuál era el nombre? Que 3 caras o una cosa así a los lados. Entonces sí es de... 6 brazos. Ellos lo ven como si fuera una representación, entonces... Que de hecho, hablando de eso, tienen una diosa de la destrucción que casualmente, porque mencionamos Shiva. lo del CERN, ¿verdad? Shiva. Sí. Tienen afuera del CERN una estatua de ella y es como que dices, pero bueno, son deidades así de... Perdón, es que hablando de terror y de mitos urbanos, eso del hoyo negro está... Te quedaste con los hoyos negros tailandeses, está cabrón, viejo. Estás componiendo las historias, güey. Ya sé. Es reba, bro. Ya mezclando. Fue por lo de la deidad, hindú, ¿verdad? Sí, pues te digo, güey, te imaginas de que vas llegando. No, disculpa, la deidad hindú es Shiva y las deidades son Shemale. Es como una confusión normal, hijo, es normal. No. Pues te digo, o sea, te imaginas, güey, acá tú bien científico. No sé cuáles te habrás confundido, hermano. Digo, tú acá bien científico vas llegando al CERN, güey, de que, con madre ciencia y la chingada, y sabes, ya has escuchado las leyendas de que... Ajá, y luego de repente ves la estatua de Shiva ahí. ¿Really? ¿A qué buen culto me vine a unir? Huevo. Bueno, la siguiente historia se llama autocirugía. En 1961, el único médico de una remota estación de investigación en la Antártida rusa enfermó de lo que se sospechaba era apendicitis. Esperaba que mejorara por sí solo, ya que la base rusa más cercana estaba a 1000 millas de distancia y una tormenta de nieve había estado rugiendo durante días, lo que impidió cualquier posible rescate por avión. Cuando el dolor se volvió insoportable y desarrolló fiebre, supo que solo tenía una opción: extirpar su propio apéndice antes de que estallara y lo matara. El joven de 27 años reclutó a un conductor y un científico como enfermeros y se subió a la cama. Adormeció el área afectada con un analgésico local y se puso a trabajar cortando su propio estómago y removiendo el órgano inflamado, mientras sus asistentes levantaban un espejo para que pudiera ver su obra. A pesar de que su bisturí resbaló y cortó parte de su intestino, completó la operación en 2 horas y volvió a estar de servicio en un par de semanas, convirtiéndose en un héroe de la Unión Soviética. Tenía que ser ruso. Mato. Pues mira, no sé cómo funciona la anestesia local, pero entiendo que pues sí te puede adormecer la piel o así, pero ya el dolor del órgano, dices, ay, eso no sé si alcance a cubrirlo. Aunque también en esa época les aventaban morfina palusa, ¿verdad? Pero sí está... ¿Sí? Me hace pensar eso de qué tal, porque no porque digas, es que cómo pudo aguantar el dolor, sino que llega un momento donde el mismo pico del dolor hace que tu cuerpo como si te reseteas, te desmayas. Entonces,
pues el vato, hay probabilidad de que si estás operándote y el pico de dolor te llega al límite, te puedes desmayar ahí en la misma operación, ¿verdad? Entonces sí está así medio, yo no soy médico, pero me hace pensarlo, ¿verdad? Me imagino gritándole acá a los reclutó a qué dijiste, son un camionero. Un camionero y un estudiante, ¿no? Y a un científico de la estación. Me imagino así como que, de que, bisturí, guantes, alcohol, doctor, no, vodka, bueno, y seguir operando al mero estilo ruso, güey. A huevo. Oye, pero sí es cierto lo que dice Richard, imagínate, o sea, por el tipo de dolor, la anestesia local y demás, era más probable que se desmayara, y teniendo los órganos expuestos, imagínate la condición que se le pudo haber hecho por algún tipo de infección o algo, o sea, sí, había o desangrarse si se queda sí, es bastante riesgos que pudo correr ahí, o sea, no digo que no pudiera pasar, pero sí, o sea, hago énfasis en que es una condición que se me haría muy, muy complicado que se pudiera lograr, ¿verdad? O sea, sería esas de una en un millón. No sé, a lo mejor el tipo pues sí andaba, se aventó 2, 3 botellas de vodka, dijeron que se le resbaló el bisturí, entonces por algo de haber sido eso, o porque pues el dolor estaba así de sí. Esas de hijo de tu, pero pues. Oye, ¿qué más hizo el vato? Pues tenía que completar la misión, side quest. Quería sacar el final. Vamos con la siguiente historia. ¡A huevo! No, voy a sacar el final oculto, el final chido, como si fuera Red Dead Redemption. El final chido. Bueno, la siguiente historia se llama Hazlo tú mismo. De hecho, es muy similar. Un cirujano estadounidense que trabajó a principios del siglo XX no era lo que tú considerarías un médico típico. Tatuó a bebés recién nacidos, no como decoración, sino para que no se mezclaran con otros bebés en el hospital. La madre estaría marcada con un tatuaje idéntico para poder identificar para siempre a su hijo. También se dedicó a poner firma en pacientes de los que había operado con éxito, dejando sus iniciales tatuadas en su cuerpo. Sin embargo, era más conocido por realizarse cirugías a sí mismo. En 1919, después de que uno de sus dedos se infectara, en lugar de llamar a los servicios de uno de sus colegas, se puso a trabajar para amputar el dedo él mismo. Sin embargo, esto era un juego de niños en comparación con sus futuros experimentos. Un par de años más tarde, cuando contrajo apendicitis, ya pueden imaginar para dónde va esto, decidió probar si podía extirparse el apéndice él mismo, abriendo el camino que siguió un médico soviético más tarde, usando solo anestesia local. El cirujano que había estado planeando hacer el trabajo estaba comprensiblemente sorprendido, pero como el paciente era el cirujano jefe del hospital y su jefe, pues no había mucho que pudiera hacer al respecto. El excéntrico médico no tardó en inyectarse drogas en el abdomen y abrirse el propio estómago, extirpando el apéndice con la ayuda de unos espejos en menos de media hora. Volvió a operar a otras personas en 2 semanas. La próxima vez que requirió un procedimiento quirúrgico, esta vez una hernia a la edad de 72 años, volvió a tomar el bisturí, aunque este complicado procedimiento requirió que cortara muy cerca de la arteria femoral. Se rió y bromeó con las enfermeras mientras lo completaba en 2 horas. Mientras se cansaba hacia el final de la operación, finalmente permitió que uno de sus colegas le cosiera la incisión. O sea, ya acabé, nada más ciérrale ahí, ¿verdad? Sí, oye, güey. Oye, no, entonces sí. Vato, de pura mamada, este vato no se apellidaba Frankenstein, güey. Ya sé. De pura mame, güey. Digo, es que, güey. A lo mejor, güey. No me imagino algún doctor que se quiera de que, güey, pues lo del dedo te la compro. Esto me lo puedo ahorrar yo, mira, ya tengo los procesos, es un dedo. Sí. Pero el vato, el apéndice, y luego, no, hombre, el fémur a mis 70 y chingle de años. Oye, no. Es que ahí es donde dices, ese vato le tenía amor a la profesión, es lo que le gustaba a él era ese pedo, y dijo, pues si me puedo operar a alguien, si me puedo operar yo solo, voy a hacer más vergas que los demás. Entonces... Vato, a ver, y justifica los tatuajes a los bebés, güey, digo, está chido, ¿verdad? Para que no se pierdan y que tengan un vínculo con la mamá, pero alguien le preguntó a la mamá o a los bebés, o sea, el vato nomás así como que, te lo firmo, 001, vámonos, sellado, como ganado. Y ahí lo aventaban con la mamá. No, güey, es como con... Pues es que depende si lo ves de dos lados. Si lo ves por el lado de te lo rayaron, dices, pues no está chido. Pero pues a lo mejor en ese momento pasaba que se robaban a los bebés, ¿verdad? Entonces él decía, a los que yo saco, no. Entonces, pues a lo mejor lo hacía por eso, está marcado.
También, es probable. No conocemos realmente el contexto histórico de este vato, o sea, en su situación, como dice Richard, a lo mejor algo pasaba. Digo, no creo tampoco que así de gratis, nomás el vato que, ¿vamos a tratarlos o qué? Yo creo que sí pasó algo y tenía una razón de ser. Lo que sí no creo que yo que tuviera una razón de ser es porque cuando operaba a alguien le ponía su firma, güey. O sea, como si fuera una pintura. O como si fuera una escultura. ¿Qué pedo, güey? Te operan del apéndice y te ponen sus iniciales. Chingue su madre. Pues mira, si te va a dejar con madre el vato y vas a quedar chido y vas a vivir más años, échale la firma, carnal. Pero hazlo con madre. ¿A poco no? Digo, y así Sí, lo güey, yo no voy a es decir que como no. que... Porque luego, a lo mejor el del IMSS no te va a firmar, ¿verdad? Pero no sabes cómo te va a hacer el jale y dices, ay, güey, cabrón. Güey, no. Sí, güey. Ahora Mira, los imagínate del IMSS te dejan. Te dejan morir, güey. Uh-huh. No, te dejan, pero o te dejan los instrumentos adentro, quirúrgicos adentro. No. Oye, Les vale pero te iba a decir, imagínate este vato tratando infinitos a la raza y poniéndole florecitas y demás. O sea, me lo imagino en una de esas, una firma acá bien random, güey, y que el vato así como que sí, y está para toda la vida, sellado. No, güey. Lo de los bebés no entiendo por qué, güey. Lo de los bebés ahora, como que no me queda en la cabeza, güey. No entiendo, güey. Sí, de hecho. Pero te digo, yo creo que si eso sí realmente ocurrió, yo creo que sí tuvo algo que ver con algo como lo que decía Richard. A lo mejor se estaban robando niños en ese hospital en particular o algo parecido. O ya había habido intercambio de bebés en familias. Así, ya ves que aquí en México pasó. Si no me acuerdo, fue en Puebla, que en un hospital del IMSS una enfermera como que se chisqueó, no sé qué chingados le pasó, y cambió bebés de familias. Y de hecho tenían ahí ¿cómo se dice? Como un letrero grandote que decía, si tú naciste en este hospital de tal año a tal año, o sea, desde el mes tal de tal año hasta el mes tal de tal año, es probable que vivas con una familia que no es la tuya. Y comunícate este número. Ah, qué loco. Sí, me acordé de las monjitas satánicas de Good Omens. Estaban aventando. Ah, sí, güey. En el libro de Terry Pratchett y Neil Gaiman de Buenos Presagios, hay una parte donde inician donde tienen que hacer un intercambio de bebés y son una legión de monjitas satánicas las que tienen que hacer el intercambio de bebés. Uno de ellos es el anticristo, uno de ellos se va a quedar en el convento y otro es un bebé sobrante que salió de la nada. Entonces, como todo buen libro, hicieron un desgarriate y pusieron todo bancas y la chingada. Fíjate que yo no he leído el libro, pero sí me llama la atención. Monjitas poblanas. Andan haciendo monjitas poblanas, güey. Si no tienes chance de leer el libro, Richard, te sugiero que veas la serie. Está muy apegada al libro. Está buenísima y está calcadita el libro, no te vas a perder de nada, te lo juro. Está muy, muy buena. Ya hicieron que me dieran más ganas de ver. Ya me lo habían recomendado, pero no la quería ver sin antes leer el libro. Pero pues creo que... No te pierdes de nada, te lo juro. Si te avientas la serie, te avientas el libro prácticamente. No hay muchos detalles en el libro, pero la serie te los abarca. Te lo muestra bien. Sin problema. Está genial entonces. Sí, está muy chido. Expectativa ahora. Sí, no, de hecho Neil Gaiman, saliéndonos un poco de esto, Neil Gaiman se puso bien Terry, como decimos por acá, se puso bien perra, güey, con cosas que querían cambiarle a la serie y Neil Gaiman dijo, no, Terry Pratchett no habría aceptado que cambiaran esto, no habría aceptado que cambiaran esto otro. Y como esa obra fue escrita entre Neil Gaiman y Terry Pratchett, el vato defendió mucho su postura al respecto, güey. Entonces la serie está muy bien hecha. Y fíjate, Neil Gaiman se puede mantener solo por su mismo nombre, pero tener una obra en conjunto con Terry Pratchett, obviamente vas a querer que continúe el legado. Sí, definitivamente. Sí. Así es. Speak his name, se dice por ahí cuando hablan de Terry Pratchett. Terry Pratchett dijo una vez que nadie está realmente muerto mientras se siga diciendo su nombre. Entonces, pues sí, Terry Pratchett. Bueno, es la manera en la que hemos la siguiente historia, sí, la manera de ser inmortal. La siguiente historia se llama La Guerra de la Isla. El 15 de agosto de 1943, las Fuerzas Armadas estadounidenses que luchaban contra los japoneses se prepararon para invadir Kiska, una pequeña isla del Pacífico Norte entre Alaska y Rusia. Las fuerzas japonesas habían invadido la isla, así como otra cercana, un año antes para proteger el territorio japonés en esa área. Estados Unidos respondió con un bombardeo aéreo y un bloqueo naval.
decidido a expulsar a los japoneses del territorio, pero se quedaron quietos, dejando como única opción una invasión de fuerzas terrestres para enfrentarse a unos 5,000 infantes de marina japoneses. Las tropas estadounidenses y canadienses desembarcaron en masa el 15 de agosto, decididas a retomar la isla, pero para su asombro no había nadie. Varias semanas antes, las fuerzas estadounidenses habían retomado la isla vecina y los japoneses, intimidados, habían decidido hacer una retirada secreta a Kiska. Salieron al amparo de la noche y la densa niebla sin que nadie se diera cuenta. Como resultado, las fuerzas aliadas tuvieron la tarea de invadir una isla vacía. En el proceso perdieron más de 100 hombres y sufrieron cientos de bajas después de que se dispararan entre sí. Se activaron las trampas explosivas dejadas por los japoneses y un destructor golpeó una mina submarina. O sea, era una trampa, vato. Sí. Su mecha. Güey, imagínate, y los japoneses no sufrieron ninguna baja, güey. Fue una estrategia magistral ese rollo. Oye, sí, güey. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Yo nunca había escuchado una historia como esta. O sea, fuera esta historia en particular o una similar, nunca, te lo juro que nunca. No sé ustedes. No, yo no había escuchado una así, de un señuelo tan... Oh, no, nunca me había encontrado con una así. Pero qué gran estrategia. Digo, en las películas siempre. Sí. Preparas, llega lo... Güey, les aplicaron un Mi Pobre Angelito, güey. Oh, maravilloso. Sí, güey, casi. Güey, les aplicaron Mi Pobre Angelito, güey. Y demostraron la misma ineficiencia de ellos, porque si se atacaron entre ellos y se supone que solamente había elementos de ellos, quiere decir que pues no andaban tan chidos, ¿verdad? Se traían la raza ahí que como que no la armaba para eso de apuntar. Entonces sí está... Me acordó una escena, pero de la película de Chucky, si no me equivoco es de la 2, donde están haciendo juegos, no, esa es la 3 entonces, donde están haciendo juegos de guerra y avientan un tipo de gas y se empiezan a disparar entre ellos mismos, pero traían balas de verdad. Ah, sí. Ya. Cuando el niño ya crece. Donde Andy está en la academia militarizada. Que le cambian los cartuchos, ¿verdad? Por unas de verdad. Y avientan como que munición falsa, avientan como que un humo y empiezan a disparar de los mismos nervios y pues suceden bajas. Entonces, no, los japoneses se la fletaron bien duro, Y probablemente no pensaron que fuera a pasar así, nada más dijeron, vamos a hacer tiempo y en lo que alcanzamos a irnos y reagruparnos. No pensaron que no nada más iban a hacer tiempo, que iban a hacer bajas y que iban a retrasar al mismo ejército enemigo, ¿verdad? O sea, mataron como 3 pájaros de una pedrada y lo peor es que ni siquiera tuvieron que aventar la piedra. No, y no sufrieron bajas sobre todo, güey. O sea, no sufrieron ninguna baja, que esto es sorprendente, güey. Fue perfecto. Acá como en el Street Fighter. Fue perfecto. 10 de 10. Perfect. Honda wins. No, pues también el Ryu. O sea, sí, también Ryu era japonés. Pero sí, güey, o sea, estos vatos hicieron la automorición, güey. Se mataron entre ellos. Estuvo muy raro. Y como dice Richard, yo la verdad no creo que esto hubiera sido planeado. Se mataron por default. O sea, no a lo mejor no así. Así, pero le salió muy buena la jugadilla, Le salió muy bien. Bueno, la siguiente historia se llama Bosque Fascista. En una pequeña isla rural alemana, no lejos de Berlín, donde ya se había comenzado a olvidar los horrores que ocurrieron décadas antes, el oscuro pasado del país surgió a principios de la década de los 90, cuando un avión sobrevoló para tomar imágenes aéreas. El avión pasó por una zona densamente boscosa, dominada por pinos de color verde, y cuando el fotógrafo reveló las imágenes, se sorprendió por lo que vio. Un parche de unos 100 árboles que llevaban el nombre de alerces, con sus hojas otoñales de color amarillo. Se destacaba entre los pinos verdes. Tenían la forma de una esvástica gigante, el símbolo tristemente célebre por el partido nazi. Una vez que las imágenes llegaron a la prensa, la especulación se aceleró. ¿Quién había plantado estos árboles siniestros y cuándo? Su tamaño implicaba que debieron haber sido plantados muchos años antes, en el apogeo del régimen nazi. Si eso era cierto, significaba que la esvástica había estado apareciendo en el bosque cada otoño durante más de 50 años antes de que alguien lo notara.
Los posibles perpetradores iban desde un grupo de las juventudes hitlerianas hasta un celoso funcionario nazi local dispuesto a mostrar su apoyo al Führer. Pero el misterio nunca se resolvió. Las autoridades hicieron varios intentos para quitar los árboles, pero siempre volvían a crecer. Nunca lo había escuchado, pero sí se me hace que es un easter egg. Esto es como que los nazis dejaron ahí algunas cosillas extras. Pues mira, sí había mucho fanatismo. Como los del GTA. Sí había una lucha por querer quedar bien con los altos mandos para que te dieran mejores prestaciones, ¿verdad? Igual que ahorita. Pero de alguna forma, vas a estar hablando. Sí suena... No, o sea, me refiero en general, o sea, de que todos los países funcionan así. Pero de alguna manera sí suena lógico, ¿verdad? Que quitaron árboles y pues plantaron otros para que se viera diferente. Y pues a lo mejor en los primeros años no se iba a notar, ¿verdad? Pero pues ya pasaron 50 y ese rollo quedó bien calcadito. ¿Quién lo diría? Que nos organicemos cada una de las personas que tenemos ahí en la Facebook, por ejemplo, que es la red social que más tenemos seguidores, unos 17,000, casi 18,000. Nos organicemos para allá y no vamos a quitar los árboles, sino vamos a poner más y vamos a formar un pito con ellos, así. para que cada otoño florezca. Maravilloso. Ahora sí que como dijo Franco Escamilla, mi pito con una flor. Y vamos a ver cuánto tiempo pasa antes de que alguien lo saque con Google Earth o Google Maps, algo así. Sí, antes de que alguien lo note. No es mala idea, pero es que sí, como comenta Richard, había mucho fanatismo y en ese tiempo hacían este tipo de situaciones desmedidas para poder demostrar lo demás. Y aquí, sinceramente, pues lo vemos como lo más obvio. Ellos mismos fueron los que perpetraron este tipo de situaciones. Simplemente calcularon dónde estaban los tramos del área y pues hicieron el traslado plantado de estos árboles diferentes. O sea, se ve lógico, parece una leyenda urbana que es plausible, es muy plausible, ¿eh? Lo único que sí es que les ha tomado un buen tiempo por la distancia. Sí, ¿son cuántos 100 árboles? Sí. Son 100 árboles. Les quedó derechita. Digo, la verdad es que yo no creo... Yo no creo que esto haya sido random. Yo también estoy, o sea, con la misma... la gente que nos escucha en Spotify, pueden encontrar la foto de esto. Está la fotografía del bosque, cómo se ve, con la esvástica, y, o sea, de verdad, o sea, está ahí. O sea, no es como que me parece que se ve. No, ahí está. Está calcadísima. Y está tan bien hecha que no pudo haber sido aleatorio. O sea, alguien lo planeó lo planearon para que quedara bien. Para quedar bien con el Führer. Con el Führer y pues pero para lo que le sirvió. Ya sé, chato sonso. Güey. Hablando precisamente del Führer, la siguiente historia se llama Huesos Nazi. El suicidio de Adolf Hitler en su búnker mientras el ejército rojo marchaba sobre Berlín ha sido durante mucho tiempo objeto de locas teorías de conspiración. Los funcionarios rusos han hecho poco para disipar las especulaciones sobre lo que le sucedió a su cuerpo después de su muerte, y se sumaron las historias cuando revelaron lo que creían que era una evidencia concreta de su muerte: partes del cráneo y la mandíbula de Hitler. El espantoso hallazgo, completo con un agujero de bala, había estado encerrado en una bóveda desde el final de la guerra, pero se exhibió con orgullo en una exposición de Moscú para conmemorar el aniversario del fin de la guerra. Los servicios de seguridad rusos no dijeron cómo llegaron a poseer los huesos, pero se rumorea que fueron recogidos como trofeo por soldados del ejército soviético cuando invadieron Berlín. Los funcionarios rusos disfrutaron de la ironía de que Adolf Hitler ordenara que su cuerpo fuera quemado antes del entierro, precisamente para que sus restos no pudieran ser exhibidos en Moscú. Yo había escuchado eso de que tenían sus huesos, pero no, o sea, y en Rusia, pero yo no sabía cómo es que los habían expuesto o qué pedo. O sea, yo pensé que desde un principio fue de que, miren, a huevo, aquí lo tenemos. Y al parecer no, los tenían guardados en una bóveda. Pues yo no había escuchado de que los tuvieran, pero me suena lógico lo de la exhibición. No estoy seguro en cuanto a la cronología, el tiempo, porque si hubiera sido ya la Unión Soviética, o es que aún era Unión Soviética, no se habían librado todavía de eso.
Se liberaron hasta el 91, viejo. O sea, la Unión Soviética, todavía estaba... Cayó en diciembre de 1991. Siendo tan secretivos, muy probablemente sí los tuvieran ahí guardados sin enseñarlos. Y en contraste con Estados Unidos, ¿qué fue lo que hizo con Saddam Hussein cuando lo mataron? Bueno, suponiendo que haya sido el verdadero del video, ¿verdad? Porque se dejaba mucho a la duda, pero que luego se exhibió video donde lo ahorcaban o una supuesta foto de Osama Bin Laden. Es como que, por un lado, Occidente muestra a las personas que fueron ofensivas, como quien dice, muertas o ya, sí. Y de cierta forma acá se esperaron mucho tiempo antes de exhibirlas. Pero pues tendría lógica siendo la Unión Soviética tan secretiva como esta de hace tanto, o probablemente no sean los huesos originales y por eso es solamente una parte del cráneo y una mandíbula, para que no haya forma de abiertamente comprobar que no sea tampoco, ¿verdad? Si esto lo hubiera agarrado Estados Unidos, yo creo que le hubieran dado la lana a un taxidermista para reconstruirlo y montarlo sobre un trofeo de cacería como cabeza de venado arriba de la sala oval, güey. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y cada, ¿cómo se llama? Y cada 4 de julio le ponen un sombrerito de Abraham Lincoln y una barba para curársela de él, o sea. Y unas banderitas gringas atrás. Unas banderitas, güey, sí. O lo usan para, no sé. En las orejas, güey. No, las orejas las usan para prender chifladores, para prender cohetes. A huevo. Porque nada dice más, American que la sobreexhibición, porque sí son exactamente. Son exhibicionistas, les encanta el pedo. Sí, les encanta la dramatización. Sí. Entonces, yo creo que si los hubieran agarrado los gringos, hubieran puesto la cabeza como postrada en un pedestal de venado arriba del trono de Bush o del presidente actual de aquel tiempo. No es probable. Si no mal recuerdo era Eisenhower, pero sí, es muy probable que hubieran hecho eso. Pero bueno, la siguiente historia se llama El Titanic. El editor del periódico británico W.T. Stead había predicho el futuro. Unos años antes de que zarpara el Titanic, escribió una historia sobre un vapor que se hundió en el Atlántico tras chocar con otro barco, provocando muchas víctimas. Stead predijo que, y cito, esto es exactamente lo que podría suceder y sucederá si los transatlánticos se envían al mar sin los botes salvavidas. También escribió una novela que describe otro barco hundiéndose en el Atlántico. Esta vez los supervivientes fueron rescatados por un transatlántico de la White Star Line, la empresa propietaria del Titanic. Estos son 2 libros que él escribió, recordemos. En 1912, Stead fue invitado por el presidente Taft para hablar en Estados Unidos, donde esperaba recoger un premio, y reservó un pasaje a través del Atlántico a bordo del Titanic en su viaje inaugural. Cuando finalmente ocurrió el desastre, se dice que Stead, uno de los ingleses más famosos del barco, regaló su chaleco salvavidas y ayudó a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas, cuya escasez había predicho muchos años antes. Como muchos otros, sobrevivió al hundimiento, pero se ahogó después de aferrarse a una balsa durante varias horas en el agua helada. Otros tuvieron más suerte, o tal vez no. El ingeniero británico John Priest sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912, así como al de su barco hermano, Britannic, en 1916, y al de los barcos Alcántara y Donegal durante la Primera Guerra Mundial. Violet Jessop, una enfermera que había sobrevivido al hundimiento del Titanic en 1912, también vivió accidentes que involucraron otros 2 barcos de la White Line Star, la colisión del Olympic con el HMS Hawke en 1911 y el hundimiento del Britannic en 1916. Hay otras coincidencias curiosas en torno al trágico hundimiento del Titanic. Al ser un lujoso barco de última generación, tenía una sala de cine a bordo para los pasajeros de clase alta. Cuando el iceberg golpeó, el teatro mostraba una versión silenciosa, temprana, de la película The Poseidon Adventure, que contaba la historia de un transatlántico supuestamente insumergible que se perdió en el mar. Ahora, algo que me gustaría comentar antes de hablar sobre esta teoría es que The Poseidon Adventure en realidad es un libro del autor Paul Gallico y fue escrito en 1969 y su adaptación cinematográfica, la primera que se hizo, fue en 1972. Así que si bien existía el cine ya en la época de 1912, no era posible que presentaran una versión temprana de la película The Poseidon Adventure, ya que el libro ni siquiera existía.
A menos claro que Jack fuera un viajero del tiempo, como se teorizan algunos fans de la película Titanic. El Gran Gatsby, que es parte del Gran Gatsby. Sí. Bueno, mira, ahorita el chat nos está comentando, empezaron a llevar comentarios. Bienvenido, Ragamuffin. Nos comenta, bueno, comentarios sobre lo de Hitler, que era para demostrar que sufrieron no de su némesis. Y comenta él que sí estamos hablando del síndrome de los Simpson, que son capaces de predecir cosas que uno pasan, que sucederían o que no se piensa que sucederían. Pues sí, de hecho, es como lo de Donald Trump, que pusieron en un episodio como en los 90s, que iba a quedar, que decía, después de la deuda que nos dejó el presidente Trump, y pues las candidatas que ha habido que pues quieren ser presidentas o que vicepresidentas han utilizado vestimenta muy parecida a la de Lisa, o sea, jugueteando con el mismo mito urbano, o sea, tanto Hillary Clinton como Kamala Harris han salido con ropa así muy parecida de color morado. O sea, cosas que se van haciendo reales y dices, el mismo compendio de la gente lo sacó a flote y lo hizo realidad. El inconsciente colectivo lo hace realidad. Es correcto. De hecho, aquí nos comenta, está bien interesante este pedo, pero en verdad, ¿sería una coincidencia o es una predicción? La cuestión aquí, sobre todo con el hundimiento del Titán de la obra original, que no tenía que ver, o sea, que no era ni siquiera Titanic, era el hundimiento del Titán, si mal no recuerdo el nombre del libro original. Es curioso porque sí hay varias coincidencias. El iceberg, que se supone que era el barco más grande de su tiempo, que era inundible y demás cuestiones. Sí es mucha predicción, pero también yo creo que es una gran coincidencia de la vida. Digamos que yo lo veo por el lado de que si en esa época vamos a decir que esos barcos eran pues la novedad, ¿verdad? Era lo nuevo, pero si este cuate hizo un análisis de, a ver, están haciéndole mucha fiesta a este barco porque le cabe tanta gente, pero veo que viene con tantos salvavidas, o sea, en caso de una emergencia, no cabría toda la gente. Y la respuesta lógica es, pero pues, ¿qué emergencia puede tener un barco enorme como ese? No, pues que se quede sin combustible, que haya una falla en la máquina y se queden varados, y pues a cualquiera de esos dices, pues se da la posibilidad de buscarlos, pero de cualquier escenario plausible en esa época, navegar por el Atlántico y en un descuido perder de vista un iceberg que te rasgue el casco, pues era como la peor de las suertes que puedas tener ahí, ¿verdad? Pero era una cuestión plausible, o sea, que no lo vieras y no lo vieras ya cuando no hubiera tiempo para cambiar el rumbo del barco por completo, ¿verdad? Y no pegarle de chanfle, sobre todo tratando de que pues vienes en el agua y no tienes control completo, o sea, no es como cualquier otro vehículo, tarda un poquito en poder empezar a hacer el cambio de dirección, entonces ahí es donde o sea, hay muchas probabilidades de que por la época, la instrumentación que había, pues era un problema, digamos, el típico problema fatal, por así decirlo. Mira, nos comenta aquí Master Ventus, dice, ¿supieron de la historia de que pudieron teletransportar un barco con marineros, pero toda la tripulación murió, ya que la materia inorgánica no sufre cambios, pero la inorgánica no puede soportarlo, y los marineros terminaron hechos popó? Sí. El experimento Filadelfia, que era un experimento para probar la invisibilidad y lo probaron en un buque militar con gente arriba, y lo desaparecieron, supuestamente lograron hacerlo, pero después unos reportes les confirmaron que no lo hicieron invisible, lo teletransportaron a otra costa en otro lado de Estados Unidos y regresó. ¡Vamos! O sea, les llegaron los avisos de allá de que hubo gente que dijeron haber visto un barco que apareció de repente y se desapareció y que era un barco del ejército americano, ¿verdad? Eso pasa en Futurama. El resultado era que mucha de la gente, y tengo entendido que hay filtradas fotos en internet de eso, de que es gente fusionada con el fusilaje del barco, o sea, gente pegada en las paredes y así de que... Donde la materia se volvió a reorganizar, como que se fundió, por así decirlo, o sea, como que desapareció y como que se fundió. Sí. Exactamente. Y nada más hubo 2 sobrevivientes, creo que eran hermanos, pero ellos no estaban en el barco. O sea, ellos reaparecieron después en otro lugar, o sea, se cuenta que ellos fue como si hubieran transportado a otro lado.
pero pues la mayoría ahí regresaron vivos, pero colapsando porque pues estaban todos mal así fusionados con, haz de cuenta la cosa del otro mundo, por así decirlo. Unos Cronenbergs, tranquis. Sí. Bueno, Y fíjate, no me acordaba porque así pasó en Futurama. No les quiero agüitar, pero toda esa historia es inventada. Les platico. Igual si quieren luego tomamos ese tema, podríamos hablar de eso porque dale, es un libro. Es de un libro que se llama así precisamente, Proyecto Filadelfia. Toda la historia como la conocemos, así de que estaban haciendo experimentos y luego apareció el barco en otro lado y luego de ahí volvió al punto de origen y la gente estaba fusionada con el barco. Todo eso es lo que aparece en el libro, tal cual. Lo que sí no recuerdo es si el libro se llama exactamente igual, Proyecto Filadelfia. Pero toda la historia que se ha estado contando de boca a boca, o sea, toda la leyenda urbana que existe detrás de esto, son casi palabra por palabra lo que aparece en ese libro. Es una situación muy similar a lo que ocurre con lo de que nunca hemos llegado a la luna, que todo está basado, toda la leyenda está basada en el libro Capricornio 1, que es un libro en el que precisamente los Estados Unidos fingen un aterrizaje en Marte porque pues querían ganarle a los rusos y como todo es falso y que tenían un estudio y todo, la gente empezó a sospechar que a lo mejor eso había pasado con la luna, de que nunca llegamos. Es algo muy similar. Mira, aquí comenta Mr. Ragamuffin, nos hace un buen comentario, dice, de hecho, hablando de eso de predicciones, actualmente hay un caso de un manga que está tomando mucha relevancia, porque en su historia tiene varios sucesos que en su momento ignoraron como los tsunamis y terremotos. Ahora predijo la pandemia y hay otras 2 fechas que están por pasar y están en expectativa de qué ocurre. Ese manga tiene muchos años, sí he visto el caso. Es un caso, el manga ese sí lo habían comentado y está tomando mucho en boca por lo de la pandemia. Y cobró todavía más. Si sabes cuál es, con lo del tsunami, ahí, porque lo predijo también. Y hubo mucha gente que lo sacó a flote después de eso, porque le atinó con exactitud a la fecha y todo. A la chingada. Bueno, y otra cosa que quería comentar también es que Julio Verne escribió un libro muy similar también a esto perdón, a esto del Titanic. El libro de Julio Verne se llama Una ciudad flotante. Y es lo mismo, o sea, es un barco gigantesco que transporta gente desde Inglaterra hasta Estados Unidos, solo que ahí no hay un accidente. O sea, el trayecto se lleva a buen puerto. Ahora sí que muy bien dicho. Todo salió bien. Y todo salió bien. Y cuando van pasando por el Atlántico, precisamente toman o sea, hay un momento en el que hablan sobre los icebergs y Julio Verne dice, no sé si así se manejaba en realidad o no, pero Julio Verne dice que los marineros metían como cubetas al mar y luego sacaban la cubeta y le ponían un termómetro. Y si el agua cambiaba 1 grado, o sea, que fuera 1 grado más fría que la cubeta anterior, quiere decir que cerca había un iceberg. Entonces, así es como iban checando. Obviamente no había radares en esa época, pero era una forma muy primitiva de radar. Iban checando el frío del agua que estuviera alrededor. Oye, pues sí tiene lógica. Pero claro que ya imagino la cantidad. Entonces, así fue como evitaron subir y bajar la tina. Sí, a huevo. Dice, aquí lo encontré. A ver, comenta, no sé si será una leyenda urbana, pero escuché que muchos fanáticos del manga en el 2000 alquilaron un buque y fueron a ver si ocurrió el segundo impacto, pues supuestamente era predicho por la serie Evangelion. Canijo, no sé, nunca había escuchado eso. Ese no lo había escuchado tampoco. El manga del que estábamos hablando ahorita tiene un nombre muy sencillo que se llama El futuro que vi. ¿El futuro que vi? Sí. Así se llama. Según lo vio hoy en sueños, ¿no? Así lo ve en sueños, es del mangaka Ryo Tatsuki. Y el futuro que vi trata sobre ese tipo de temario. Es interesante porque cierto. De hecho, creo que es mujer la mangaka. Sí. Continúa, perdón. No, es que te iba a decir que no es mangaka, es mangake, pero bueno. Perdón, es que hoy en día ya no sabemos qué decir con eso, pero bueno. Sí, confirmo. Es mangaka, o sea, para mí es genérico, mangaka es hombre, mujer, o sea, mangaka es general, pero que se supone que Ryo Tatsuki, de hecho, en su manga, el futuro que vi eran sueños que había tenido, y empezó con la publicación del mismo. Lo que sorprende mucho es lo que acierta, como comentaba Ragamuffin. Muchas de las cosas que están pasando ahorita, y más con el caso, por ejemplo, del hundimiento del Titán,
son demasiado coincidentes que llegas a un punto donde le hayas más forma todavía. Aunque han dicho que el hundimiento del Titán, con la diferencia del Titanic, sí tiene algunas diferencias por ahí de lo que pasó realmente, pero... La similitud sigue siendo, te hace ruido, ¿verdad? Así es, la mente humana es muy curiosa, busca como que hallarle forma a todo. Digamos, en general la situación es la misma, los detalles son los que cambian. Es correcto. Ok, bien, bien. Bueno, la próxima historia se llama El pirata más amable del mundo. No todos los piratas eran pícaros asesinos que se deleitaban al ver a sus prisioneros con los ojos vendados y obligados a caminar sobre la tabla. Bartolomeu Black Bart Roberts, un pirata de Gales, era famoso por su disciplina y fibra moral. Era un pirata reacio que solo se dedicó a la profesión después de que el barco de esclavos en el que él era el primer oficial fuera capturado por otro barco bucanero. Según los informes, dijo que, y cito, como se había sumergido manos en aguas fangosas y debía ser un pirata, era mejor ser un comandante que un hombre común. Era abstemio y también un cristiano devoto, que se negó a pelear los domingos y celebró servicio para su tripulación con una banda e himnos. A pesar de capturar grandes cantidades de ron, amado por la mayoría de los colegas, prefería el té e impuso la prohibición de jugar y beber, dejando la cubierta después de las 8 p.m. O sea, el güey tenía toque de queda, güey, en el barco. Además, prohibió la pelea entre miembros de la tripulación, a quienes ni siquiera se les permitió llevar a mujeres a bordo. Sin embargo, esto no le impidió ser un pirata propiamente dicho y saquear 400 barcos de sus objetos de valor. De hecho, probablemente esto fue lo que ayudó a que se llevaran a cabo de manera correcta. La verdad. Eso sí. Mira, se conecta Cristian Palacios. ¿Será esto ya sucedió en diferentes épocas como una paradoja del tiempo o se repite lo mismo en un bucle de tiempo? Fíjate que hablábamos de eso, estábamos hablando hace poquito de eso con Richard sobre el efecto Mandela, que a lo mejor el mangaka sufría de efecto Mandela, como que sabía lo que iba a pasar porque ya lo había visto en su dimensión. Curioso, ¿no? Pues una probabilidad. Y nada, que el mangaka en realidad es el vato ruso del que hablamos que le dio los protones en el cerebro y por sí, eso tuvo esta visión. Bueno, y eso fue lo que dio. ¿Cómo se llama el pirata? Sí, Bart, prácticamente. Black Bart. Bartolomeo. No, pero el nombre completo. Sí, Bartolomeu Black Bart. Me recuerda el nombre es Bartolomeu que Black se llama Bart Bartolomeu Roberts. también. Por eso. Y también es bueno, por así decirlo. Sí, es un fan de Luffy. Probablemente esté inspirado. Sí, de hecho, todos los piratas de One Piece están inspirados en piratas de la vida real. Por eso me quedé con el nombre del pirata. Bueno, ¿ustedes habían escuchado esta historia de Black Bart? Yo es la primera vez que lo había escuchado. Yo no lo había escuchado, pero considerando que en la época hubo muchos hombres que eran soldados, peleaban para defender a un rey o para defender a un gobierno que ya en una situación decían, ese rey al que defiendo, por el que peleo, me va a dejar morir aquí porque no me van a venir a rescatar. No me queda de otra más que pues, pelear y fletarme y que vean que pues, les conviene más tenerme de su lado que matarme, ¿no? O sea, ya era una de esas que pues te fletabas o te fletabas, digo, igual ya te ibas a morir. Y pues sí, digo, si los pillajes eran buenos, aunque no les agradaran sus leyes a los demás piratas mientras les diera oro, ellos iban a estar con ganas. Entonces, pues sí suena lógico que hubiera jalado la tripulación esa. Pero me imagino, dice, ese pirata sale un corto del capítulo del Chapulín Colorado, pero creo que era otro pirata. Es comentario de Cristian. Era un pirata. Oye, pero está interesante la historia de él y es divertido porque mucha gente considera que los piratas vivían mucho fuera de la ley y todo. Obviamente cometían saqueo, pillaje y demás, pero tenían la tripulación bien controlada, con muchas normas y eran más democráticos. La gente, cuando tú dices que un pirata, que el capitán no tenía el poder absoluto, no lo tenía. El vato consultaba con su tripulación todo lo que se iba a hacer. Y yo creo que sí les dijo como, oye, pues aquí en el barco nos comportamos bien, nada, señorita, después de las 8, no mucho alcohol, como que la raza, pues qué aburrido, pero pues se quedan con un buen billete. No sé si han visto, hay una serie muy buena que se la recomiendo, se llama Black Sails, y es precisamente de piratas, y ahí te hablan cómo era que ellos tenían como quien dice su código, se movían de cierta manera, se organizaban,
y pues al grueso de la tripulación, por no decir así a los más brutos, pues tú los tenías que tener controlados de cierta forma, de que supieran que les convenía porque tus ideas funcionaban. Entonces, si ellos hacían lo que tú decías, a ellos les iba bien. Entonces, de esa forma no se quejaban del mando, por así decirlo. Dice aquí Cristian, me recuerda un poco al hermano de Jack Sparrow de la película. ¿Cuál? Bueno, yo no he terminado de ver Piratas del Caribe. Un hermano? No recuerdo. Es lo que te digo. Es lo que a lo mejor Cristian nos está hablando del otro universo en el que Jack Sparrow sí tiene un hermano. Caray. Mira, usted me da asco, comenta. Quizá esto de la historia cíclica y la capacidad de pareidolia se basa en lo mismo. La mente humana busca formar patrones, así como ver caras en las formas sin sentido. También buscamos hacer coincidencias historias en diferentes épocas. Sí, es una te aplaudo, usted me da asco. Tienes toda la razón. Es un muy buen argumento. Definitivamente. Muy buen argumento. Es que normalmente las cosas suceden y uno busca esa similitud, ¿verdad? Y también a veces las mismas similitudes se dan porque el cambio es como dicen la gente cuando hace frío, que dicen, el calor está más chido, y cuando hace calor dicen, que ya haga frío, ¿verdad? O sea, la gente misma va cambiando y esos mismos cambios se repiten cada cierto tiempo y generan ese tipo de contrastes, ¿verdad? Ese tipo de personajes que tienden a surgir. Sí, también. Bueno, vamos a la última historia de la noche. Que esta historia, yo ya la había leído, de hecho, ya la había contado en un episodio anterior, pero la leí no como parte en sí del episodio, sino más bien, como ya nos estábamos yendo y había mucha gente, no quisimos dejar a la gente así como que, no, ya nos vamos, porque empezaron a llegar ya bien tarde. Nos aplicaron esta historia. Una más. Y pues, al público lo que pide. Claro. Literal nos pasó. Al público lo que pide. Esta historia se llama Old Ironsides. La siguiente historia se difundió en línea entre los estadounidenses patriotas, ensalzando las virtudes de la Marina de los Estados Unidos y confirmando algunos de los estereotipos heroicos sobre el marinero de guerra. El 27 de julio de 1798, el USS Constitution, también conocido como Old Ironsides, debido a sus reñidas victorias bajo el fuego de los cañones enemigos, zarpó de Boston en una simple misión, y cito, para destruir y acosar a la navegación francesa. Llevaba 46.800 galones de agua dulce para su tripulación de 450 personas, una cantidad que se consideró suficiente para soportar 6 meses de operaciones y combate militar en el mar. Según el diario del barco, también llevaban 7.400 disparos de cañón, 11.600 libras de pólvora negra y 71.300 galones de whisky de Kentucky. Al llegar a Jamaica, el 6 de octubre, también subió a bordo 400 libras de pescado salado, 800 libras de harina y 68.500 galones de ron. Un mes después llegó a Dominica, donde el intendente reclamó 500 libras de carne de res y 60.000 galones de vino local. Luego zarpó hacia Francia. En el camino, hundió 6 buques de guerra franceses y varios cargueros de la misma nacionalidad, rescatando el buen vino que llevaban a bordo. Aunque sus municiones estaban agotadas, Old Ironsides hizo una incursión nocturna a través de los canales franceses, irrumpió en una destilería de brandy y se cargó con 20.000 galones de coñac en una noche. Luego, zarpó de regreso a través del Atlántico. 7 meses después, Old Ironsides regresó al puerto de Boston, sin tragos, pólvora, comida, ni brandy, ni ron, ni vino, ni whisky y 46.800 galones de agua estancada. Eso es lo que llamaban navegar en alta mar. Fue una pena de 7 meses, vato. 7 meses de pena, güey. Y en el mar, acá moviéndose bien machín con el mareo a tope. Así como que no le sobró algo. Agua, un chingo. No, y hay de los que se caigan, ¿no? Y hay de los que se caigan del barco. Los que se vayan por la borda. No, vato, pero... La neta, a mí me gustó un chingo esta historia. Me encantó, güey, neta. Fue una peda de 7 meses, güey. O sea, en 7 meses hicieron un desmadre, atracaron lo que pudieron, comieron lo que quisieron, botanearon. Y aún así, güey, o sea, les sobró todo lo demás porque les valía. Yo creo que los hubieras aventado al mar sin agua y también hubieran regresado en buenas, güey.
O sea, el agua ni se la tomaron, les valió queso. Sí, bueno. Dice, no mames, es muy loquillo. Me imagino las locuras que hicieron. Hundieron buques, vato, pero de todos lados. Le están tirando lo que se moviera en el mar. ¿Cuál era la misión? Tírale a todo lo que se mueva, dijeron. Se supone que su misión tal cual era Ah, acosar huevo. a los franceses, pero los vatos como que francés, Sí, nada inglés, más. americano, lo que caiga. Tú aviéntales balas a todo lo que, a lo que se mueva. Aplicamos la de, ajá, no era francés. Ah, Dice, Huevo. dice, brutal esa historia, nos comenta Cristian. No, sí. Fiesta de piratas. Fiesta de Sí, piratas. definitivamente, vato. Bueno, aquí ya eran militares, pero pues sí, como quiera, güey. Ir a, no sé, por ahí del tercer mes, güey, estar con ellos, ¿cómo se la habrían pasado, güey? No ¿Quién mames, estuvo sabe? muy chido. A mí me gustó mucho esta historia, insisto. Ha de haber habido rachas así como que, ay, güey, andamos medio crudos, ya andamos con ganas, vamos a empedarnos otra vez. Vato, pues ni cruda les dio, no tomaron agua, Sí, les valió gorro. Ni cruda les dio. Eso, o valió no, gorro, pues sí, güey. no, y dijeron, me curo la cruda del whisky con ron. A huevo. Dice aquí, Y viceversa. nos comenta usted, Madasco, creo que el promedio de vida de los Y la del piratas ron con superaba los vino. 40 años. Oye, sí. Oye, pero qué buena peda se aventaron. Dice, no superaron los 40 años, que suenan medio poco, pero ¿qué años? No, pues se divirtieron. Bien vato. vividos. Vato, pues se Pero qué divirtieron. años. Se los bebieron Bien todos. vividos. Se los bebieron literalmente, güey. Bueno, ya para ir cerrando y que no se haga muy largo el podcast, ¿algún comentario, Richard? ¿Qué pensaste de las historias? ¿Te gustó alguna favorita? Pues mira, creo que mi favorita, y sobre todo porque resultó cierta, la del tipo que se hizo la operación. O sea, creo que es acá lo que he visto de pegarle al MacGyver más bañado que me ha tocado enterarme, pero, o sea, es chido ver cómo una historia que conoces, darte cuenta que parte de algo, tanto sorprenderte porque sea verdadero o falso, o porque parte de un libro, o porque parta de alguna historia verídica, ¿verdad? Que a lo mejor no pasó precisamente idéntico como en la historia, pero que de alguna manera, dices, es una similitud muy grande que no deja de sorprenderte, ¿verdad? Entonces, son aspectos que pienso yo vale la pena analizarlos de todos estos mitos urbanos, que pues ni darlos, como que validarlos 100% que hayan pasado, pero tampoco negarlos con toda la facilidad, porque pues, hay probabilidades de que sí hayan pasado muchos de ellos, ¿verdad? O que a lo mejor hubo muchas cosas que influenciaron para que pasaran así y ahorita nosotros no lo vemos posible, ¿verdad? Y le dice Cristian, los piratas vivieron una época muy loca. Imagínense en la actualidad uno así. Pues ahorita hay piratas, pero no son igual de chidos. Los piratas somalíes. No tiran igual. Look at me. Los piratas somalíes. Que por cierto, digo que por cierto, en un episodio anterior hablamos de que la Marina estadounidense utiliza canciones de Britney Spears para luchar contra los piratas somalíes. ¿Es neta? Está bien raro. Sí, güey. Está bien random, güey. Los alejan. Dice aquí también Cristian, buenardo la historia de piratas, solo faltó el gran pirata de Época Mundial y sus compas versiones piratas. Ha pasado, algún día voy a contar esa historia, ha pasado. Yo sufrí ese día, pero luego se las platico. Esa historia la voy a platicar fuera de cámaras y si quieren enterar, métanse al servidor de Discord y manden un mensaje. Tío Murphy, ¿por qué no va a volver a ver piratas en la Época Mundial? Tenemos una gran historia de eso, señores. Tuvo que ver con ron e hidromiel. Ese día estuvo horrible. Sí, pero bueno. Hubo ron e hidromiel de por medio. Bueno, ya pasó. Este es el momento, Richard, en el que, pues bueno, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Hay algo que quieras anunciar para que la gente te conozca más o algo pues, que tú quieras? Oficialmente, pues no tengo en sí algo, ¿verdad? La verdad, hago esto por hobby, me divierte, pero me dedico a hacer páginas web, lo que es campañas de publicidad, diseño, logotipo, imagen. Me pueden encontrar sí, es AS-medio, y luego la palabra diseño, como si fuera diseño, pero en vez de la ñ, la n.com.
Ahí pueden encontrar el portafolio de lo que hacemos yo junto con mis colegas y pueden enviarnos un correo por ahí con confianza para solicitar alguna asesoría o cotización. Entonces, para lo que pueda servirles, aquí estoy presente, ¿verdad? Como quiera, me pasas tus redes más tarde, Richard, para al momento de publicar este episodio en nuestras redes, que estén también ahí tus enlaces para que la gente pueda checar todos los trabajos que tú haces. Perfecto, cuenta aquí con nos eso. manda un mensaje. Usted me asco comenta y cerramos, dice: muchachos, muchas gracias, fue mi primera experiencia en Twitch y la neta me encantó que fuera con ustedes. El próximo me tienen acá firme como clavo de mesa. Ahora que terminen voy a seguir con sus podcasts antiguos, voy por el de los neonazis, está muy bueno eso. Pero también tengo pendiente el video de la guía de la vida de Bart Simpson. Un fuerte abrazo, son 3 genios. Muchísimas gracias, señor, usted me da asco. Señor, usted me da asco, ha sido un placer tenerlo aquí y sus comentarios han sido bastante acertados, muy buenos, sí, definitivamente. Un gusto. Muy bueno, sí. Y Marfileño, ¿algo que quieras comentar ya para cerrar? A ver, que comenta Cristian: no mames, ustedes se disfrazaron de piratas, solo falta, parece que yo sé que hicieron el verano pasado como piratas y mola mucho su compa, su historia fue más chido, lo hizo, sí. Saluditos y espero otro podcast de stream. Gracias, Master, bienvenido cuando quieras, aquí andamos. Muchas gracias. Y yo nada más un consejo que le doy, ya se los dije: si alguien quiere experimentar con su hoyo negro, no se dejen, raza. Díganle no y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, ¿verdad? Ojo, mucho ojo, porque está dura la verdura, no lo hagan, por favor. Qué genial. Ay, güey. Muchas gracias, qué bueno que lo disfrutaron. Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo aquí con nosotros comentando, que nos estuvo acompañando y sobre todo pues qué bueno que disfrutaron de las historias. Muchas gracias a Richard que estuvo aquí con nosotros el día de hoy, acompañándonos aquí en el podcast contando leyendas urbanas. Y pues bueno, como siempre les digo, siempre sigan leyendo. Bye. Bye. Leyendas urbanas.